Bueno, vamos a tocar el tema de la situación de la determinación del gobierno nacional de prohibir las exportaciones de carnes, creo que era por 30 días, y la repercusión que está teniendo en el sector agropecuario, fundamentalmente en el ganadero, de que reunidas los representantes de las cuatro entidades en la mesa de enlace del campo han decretado un paro por 9 días, tengo entendido. Bueno, nos está acompañando aquí en casa Alejandro Giordani, de la Sociedad Rural de Rufino. Bueno, ¿cómo repercute y cómo están viendo, evidentemente, no muy bien esta determinación del gobierno, Alejandro? ¿Qué tal? Buen día. Sí, para nosotros tiene la sensación nuestra es de volver a tropezar, digamos, sabemos que estas medidas que ya fueron aplicadas en distintos momentos de la historia argentina y en otros lugares del mundo, ¿no? Siempre sabemos que de antemano van a fracasar y que lo que uno persigue dominar, no solamente que no lo logra, sino que el problema se agrava en el mediano y en largo plazo. En la historia reciente, ustedes se acuerdan que en el año 2006, una medida similar a esta, que era por 180 días, eh, buscando el famoso desacople de los Mm. precios internacionales, bueno, no solamente que no duró 180 días, duró casi 8 o 9 años, generando, por ejemplo, una caída del stock ganadero argentino, donde nos comimos, nos perdimos, porque eso no se recupera, son procesos muy largos. Ujú. Nos comimos unas 10, 12 millones de cabezas, que era alrededor del 25% del rodeo de cría de la República Argentina. Eh, si bien parece que en el muy corto plazo debería redundar en una mayor oferta de carne para el mercado interno y deberían bajar los precios, también eso es una falacia. Basta con ver lo que está pasando en estos días, no solamente la carne no baja, sino que aumenta. Ujú. Y después lo contradictorio y lo que más pena le da a uno es que en un país como el nuestro, que estamos siempre demandando dólares, necesitamos que ingresen dólares Claro, para que la economía funcione y para normalizar las variables que claro, este están cierre corta el flujo de ingresos. completamente a la inversa de lo que uno necesita. Yo no, El hecho está, Alejandro, que Uruguay está rechocho ahora y de... Brasil, Uruguay, Australia, Estados Unidos, la India, todos nuestros competidores, nosotros, eh, después de aquel episodio que describí recién, en el año 2016 empezamos de vuelta a Ujú. poder exportar ahí, bueno, y logramos revertir una cifra. Nosotros habíamos quedado abasteciendo alrededor del 2% del mercado mundial de carnes. Hoy estamos cercanos al 10%. Ajá. O sea, se fueron O conquistando sea, mercados. volver a recuperar esos mercados necesita necesariamente, perdón la redundancia, tenés que cumplir la palabra, Ujú. cuesta cerrar los contratos y una vez que uno lo cierra tiene que cumplirlo. Este, Obviamente en procesos de tan largo plazo como es la ganadería requiere de inversiones, requiere de un montón de esfuerzo y de inversión que uno va a ver el resultado con suerte a los 3 4 5 años y eh, Y todo lo que cuesta reabrir los mercados, los sitios que hoy ya empiezan a cerrar puertas porque no empiezan a recibir. hoy debe haber en este momento contenedores viajando a todo el mundo Ujú. y compromisos, embarques futuros que están programados para estos días, que con esta medida, imagínese nuestro, nuestro cliente en el mundo que le diga, mira, no te puedo entregar lo comprometido porque me cierran la exportación. Este, Detrás de una falacia que es la de cerremos para que la carne quede barata en Argentina. Yo no me imagino, nadie se puede imaginar un país como Arabia Saudita que prohíba la exportación de petróleo para que la nafta esté barata en su país. O sea, es una mentira, todos lo sabemos, porque todos los economistas lo dicen, todo el mundo
manifiesta que hay que aumentar las exportaciones para que ingresen los dólares al país, y nos encontramos nuevamente con estas medidas que, como le decía al principio, ya todos sabemos que van a tender al fracaso. ¿En qué consiste fundamentalmente esta medida que ha decretado la mesa de enlace de este paro de actividades? Es una... Porque por lo pronto ya hemos visto, nosotros tenemos una situación que se han suspendido, por ejemplo, los remates, sobre todo los remates televisados, también, todo, ¿no? Sí, estas medidas obviamente requieren del acompañamiento y el apoyo de todos los actores de la cadena, entendiendo que todos nos vemos perjudicados por este tipo de acciones, porque la realidad, pero bueno, es una de las formas que encontró la mesa de enlace de decir, mira, nosotros no estamos de acuerdo con esto y es una primera medida de fuerza. El llamado al diálogo, son cosas que se pueden revertir de manera instantánea si hubiese vocación. Seguir avanzando sobre los eslabones de la cadena productiva, lo único que va a traer para adelante son empleos que se pierden en la industria, empleos que se pierden en el campo también, porque una vez que se desarma un rodeo o un productor se desprende de esas vacas, rara vez en el corto plazo va a volver a incorporar la actividad. Realmente pasan más de 10 años hasta que cambia de opinión, ¿no? Ustedes imagínense, nosotros acá en esta zona hacemos agricultura y la ganadería, digamos, fue a parar a los ambientes donde uno no puede hacer agricultura. Pero en el resto del país, saliendo de la zona núcleo, hay muchísimas provincias y millones de hectáreas que su única actividad posible es la ganadería. En el norte de Santa Fe nomás. Bueno, no hay que ir muy lejos. La Pampa mismo, Sí, San Luis, sí. o sea, el sur de Córdoba también tiene muchos ambientes como los nuestros. Entonces, no es una medida que a lo mejor en nuestra zona tenga el impacto, pero bueno, sin ir más lejos, en el último gobierno de esta gente, el frigorífico de Venado Tuerto, que era de exportación, cerró y no sé si habrá vuelto a abrir en toda su dimensión nunca Tengo más. entendido de que esta mañana me hablaban algo también del frigorífico de Casilda, ¿puede ser? Claro, porque hay muchos frigoríficos que se fueron a Revif mismo, en Pérez Millana, bueno, hay algunos que son netamente de exportación. ¿Cómo funciona? La vaca uno no la puede desarmar, vos no podés hacer una vaca que te dé nada más que asado. Entonces, lógicamente, del corte de una media res, lo que el mundo reclama y vendemos al mundo a un buen precio son las pulpas, los cortes traseros y delanteros, y todo lo que es carne con hueso, hasta hace unos años que China empezó a comprar, era lo que quedaba en el mercado interno a un precio, digamos, muchísimo más barato de lo que los cortes que se exportan. Entonces, en el promedio de una media res, lográbamos dejar acá en Argentina para el consumo interno los cortes más económicos. Hay estudios de FADA y algunos que ha hecho la Rural Argentina que demuestran que más del 30% del precio de la carne son impuestos, con lo cual es lo mismo que pasa con los combustibles. Cuando uno dice, mira, más del 50% del gasoil son impuestos, cuando el gobierno decide aumentar el gasoil, lo que está diciendo es que aumenta los impuestos. Con las tarifas energéticas pasa lo mismo. O sea, siempre el ajuste lo hace el privado y nunca el Estado va a decir, che, quitémosle presión fiscal a tal o cual actividad para favorecerla y fomentarla. Ahora, quiero preguntarte esto, Alejandro Giordani. A ver, ¿qué promedio de animales que se comercializan por día son los que van a frigorífico de exportación? Aproximadamente. No lo sé con exactitud, sí. Porque digo, esta medida que es de prohibir la exportación de carne, a ver, supongamos que sea, por decir, un 20%. ¿Realmente afecta, si se sigue exportando, afecta al consumo interno? No. Porque el argumento que da el presidente es que con esto pretende que baje el valor de la carne en la carnicería. Ahora, con esta medida o sin esta medida,
Evidentemente hay algo que hay en el medio que hace que el productor reciba casi nada, no sé cuánto está ahora el precio en lineal, recién lo dijimos ahí, el precio en lineal del kilo, que reciba casi nada, y que Doña Rosa vaya a la carnicería y pague 600 más. O sea, hay algo en el medio que, A ¿cuál ver, es? La cantidad de impuestos, la cadena, hay una cadena que más que productiva y elaborativa hay es casi eslabones en la financiera cadena, y eslabones que no hay andan. eslabones en la cadena, como toda cadena, tiene un componente alto de impuestos, tiene Mm, fletes, tiene comisiones y tiene industria. Y después aparece la exportación, que los frigoríficos que mm, están habilitados para exportación, hay algunas empresas que son las que ellos mismos exportan, y después hay experiencias de grupos de productores que se han nucleado, han ido al mundo a buscar mercados, han celebrado contratos y los están cumpliendo, generando volumen, porque imagínense, se exportan cortes, entonces hay que llenar contenedores, es toda una logística, hay que pedir un frigorífico que te haga la labor de faenar y empacar. La verdad que es muchísimo más complejo. Yo, para contestar un poco la pregunta, datos del último año, la exportación total de volumen no llegó nunca a ser más del 25-30%. ujú. Y esa actividad estaría generando o ingresando dólares al país por alrededor de 250 millones de dólares, que son los 3.000 millones de dólares por año, Sí. que es más de lo que le tenemos que pagar al Club de París a fin de mes. O sea, para ponerlo en contexto, Ujú. son dólares que la Argentina necesita y, les repito, no va a generar el efecto de que la carne baje en la góndola, porque el problema es anterior. O sea, la carne está cara porque el ingreso, el salario, las jubilaciones están muy baratas, medidas en dólares. O sea, si pretendemos tener jubilaciones de 120, 150 dólares o salarios mínimos de ese importe, y bueno, cualquier persona, cualquiera de nosotros que gane 200 dólares por mes en cualquier lugar del mundo, es pobre, es clase media, no es clase media. ¿Me entiende lo que Sí, digo? sí, sí, sí. Hay un tema con el ingreso más allá de lo que cuestan las cosas. En la medida que el ingreso no equipare a los bienes que uno tiene bienes y servicios que uno tiene que contratar y comprar, y bueno, siempre vamos a tener este tipo de problemas que ya le digo que no es culpa de ningún productor agropecuario. Nada, Al hoy, por contrario. ejemplo, me están pasando acá que en Liniers lo que sí subió es el precio de los novillitos y vaquillones por encima de 200 pesos el kilo promedio, pero sí bajó el precio promedio de las vacas, que estaba por encima de los 100, y hoy estuvo prácticamente 10 pesos menos el kilo. La- Está bien, gracias por los datos. Eh, la pregunta es esta. Sin esta medida, ¿quién se beneficia? Y con esta medida, ¿quién se beneficia? A ver, a mí me gusta pensar cuando un gobierno lanza una medida, qué es lo que persigue o Ujú, a qué le estamos apuntando. Y yo creo que beneficiarse en este momento ujú. yo no le veo, no le encuentro la verdad, porque Liniers va a tener movimiento en estos días, pero eh, Pero van a llegar animales en línea con el paro. sí van a llegar, Ujú, generalmente llegan. Generalmente llegan porque son además compromisos asumidos. claro. Además de los productores amigos y los frigoríficos que tienen sus propios corrales de engorde cerca del frigorífico o cerca de Liniers. Y hay toda una... Por eso es muy complejo el tema de la Ujú, carne. No es fácil de analizarlo desde un lugar puntual del país y hay zonas que, bueno, ustedes vieron, llueve en alguna zona, sube la hacienda porque no tenemos camino. Bueno, ujú. toda esa gimnasia, yo creo que, no sé si por desconocimiento o por otro motivo, siempre nuestros gobernantes prefieren minimizarla, pero es una actividad que tiene su complejidad, que el resultado del esfuerzo y de la inversión uno lo ve a muy largo plazo, porque lamentablemente, ¿no? 18 meses o 24 meses en este país es larguísimo Sí. plazo. Y es una secuencia normal en una actividad productiva, porque la vaca da un ternero por Ujú. año. O sea, no hay forma de... Eso no se puede corregir. Después también están el resto
de las carnes, ¿viste? Argentina tiene un consumo per cápita muy alto. En los últimos años, tanto la carne de aviar como el cerdo han ido ganando espacio contra la carne vacuna, lo cual redunda en lo que hablábamos recién. Es decir, bueno, si cada vez comemos menos carne vacuna, tal vez esta medida no era la acertada o no le vemos tanto sentido, porque hoy estamos creo que en 47, 50 kilos de carne vacuna sobre un total cercano a 100. El resto son otras carnes. Probablemente la pregunta es, bueno, ¿estaremos favoreciendo a las cadenas del pollo y del cerdo? ¿Será esta el primer eslabón de una cadena de prohibiciones? Los grandes feedlot acá con esto no se benefician. El feedlot viene... los corrales vienen trabajando a pérdida o cercano a la pérdida debido al incremento de los precios internacionales del maíz y de la soja. Con una tonelada de maíz a lo que cuesta, una tonelada de soja, y la dieta, el 90% de la dieta de un animal encerrado es maíz y soja. Entonces ya por ese solo argumento, a estos precios de Liniers y lo que vale la carne en Argentina, era muy baja la rentabilidad, o nula o a pérdida, esto que está encerrado, porque además es lo mismo, una vez que uno decide encerrar un animal, no puede decir, che, no me gusta el precio, lo saco, tenés que terminarlo. Yo creo que complica mucho más a las recrías a pasto que veníamos haciendo, que era la manera de incorporar kilos de alguna manera más baratos que el grano. Y todas estas medidas, ya están las pasturas sembradas, los verdeos, están los silos hechos, o sea, hay una inversión que se hizo en los últimos meses que de acá en adelante uno la empieza a comer y transformar eso en pesos. Por eso cuando uno le desacelera o le pone un freno a una actividad de manera inconsulta, pero además una actividad masiva, ¿no es cierto? Es decir, no es muy que... atomizada, Claro. con una representación, digamos, bien federal, porque es una actividad que se lleva adelante en todas las provincias de la Argentina, hasta en Tierra del Fuego, cada cual con sus distintos estándares sanitarios, pero es una actividad que es una de las pocas que se desarrolla en todo el territorio argentino, la ganadería bovina, y realmente la cantidad de gente que participa de la cadena, porque está el productor primario, todo el personal, los transportistas, los ferieros, los frigoríficos, hay muchísima gente que depende de esta actividad. Ya nos pasó de perder 100.000 puestos de trabajo, que generalmente son trabajos calificados, porque la industria frigorífica tiene un desarrollo, la verdad que no le vemos sentido, y repito, es una lástima, porque cuando uno toma este tipo de decisiones quiere decir que ya está preparando alguna otra en el mismo sentido. ¿Que tienen miedo de algunas, qué es lo que están visualizando? ¿Qué son las informaciones que vos tenés? No tengo información, pero como ya pasó todo esto, como uno va viendo la película de vuelta, no sería descabellado pensar en alguna intervención más grosera sobre el mercado del maíz o del trigo, por ejemplo, con el discurso de alentar de la mesa a los argentinos, cosa que tampoco, por ejemplo, ustedes lo saben, ya lo sabemos todo, pero después de tantos años ya lo sabemos que, no sé, en el caso del pan, el precio del trigo no llega a ser el 10% del componente de precio. Quiere decir que si yo te regalo todo el trigo a la industria molinera, el resto, el 90% del restante del componente de precio de un kilo de pan no es el trigo. Pasa lo mismo en el maíz. Sí, eso lo supo magnificar, decir o explicar en alguna vez por allá, por el 2008, Eduardo Bussi, ¿no? Decía, no hay problema, si quieren les regalamos todo el trigo para el pan nacional y no hay drama. Está claro que no, y la presión fiscal sobre el sector productivo, sobre el mismo comercio, sobre algunas industrias, lo único que hace es trasladar un montón de dinero y recursos y energía de un sector que, sin ningún lugar a dudas, de los más competitivos del mundo, sobre todo el agrícola, a un montón de sectores que son deficitarios, y con el argumento de que la industria, la sustitución de importaciones y todo. Y así en este ensayo llevamos ya 75, 80 años y los resultados están a la vista. O sea,
son políticas que ya eran desacertadas cuando se empezaron a hacer hace muchos años y obviamente hoy estamos peor. Te agradezco que hayas No, venido hasta acá y gracias a por este ustedes. diálogo, es muy No, amable. gracias a ustedes. Alejandro Giordani de la Sociedad Rural de Rufino.